Omar, como médico y como religioso, ¿existen los milagros? Sí, sí existen los milagros. Para que un milagro sea considerado milagro, tiene que ser descartado desde el punto de vista médico la curación espontánea del cuerpo. Es decir, el cuerpo puede sanar, obviamente, pero hay situaciones que son, según la medicina, insanables, diríamos, incurables. O incurables. He conocido personas que por medio de una oración se han curado de la hipertensión arterial, que esa no se cura, de artritis, que no se cura de manera médica. Entonces sí hay, y esos son los comprobados, ¿verdad? Hay muchos que no se comprueban porque no hay necesidad de ellos, y la mayoría de la gente tiene testimonios de curación. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos encontramos hoy en el Jueves Santo, rompemos un poquito con la política, con la economía, con la crisis del Medio Oriente, y vamos a tratar temas espirituales, temas relativos a la fecha, tanto para Telematutino 11 como para Propuesta Semanal. Nos acompaña Omar Arbaje de Moya. Omar es médico, experto en bioética, teólogo, predicador católico, dirige grupos dentro de la Iglesia Católica, y con él, lógicamente, vamos a abordar temas relativos a esta semana. Omar, muchísimas gracias por aceptar la invitación al programa. Buenos días, doctor. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Mucho gusto. Omar, ¿qué comienza primero? Es decir, el médico, el teólogo, el predicador, ¿cuál fue la secuencia en tu vida para ser lo que eres actualmente, un predicador? Sí, bueno, yo empecé a estudiar la medicina, pero al mismo tiempo empecé a conocer del Señor Jesucristo en grupos de jóvenes. Y entonces termino la medicina, trabajo 2 años en centro médico, en clínica y dispensario médico, y luego recibo el llamado para entrar al seminario, estudio la filosofía y la teología, y luego entonces salgo del seminario. Y tengo entonces también la oportunidad de estudiar la maestría en bioética, y todo eso se mezcla, y la gente queda sorprendida de que cómo uno lleva estas cosas, pero ha sido providencial todo. ¿Y cómo ha sido ese camino? Es decir, cambiar una carrera de medicina para entrar a la Iglesia Católica y luego como transitar un camino no tan, un poco diferenciado de lo que es la Iglesia Católica actualmente. Sí, realmente uno piensa eso, pero cuando uno está en esto, uno se da cuenta que también en la cura integral de las personas se incluye lo espiritual. De hecho, cuando estábamos rotando como estudiantes en los hospitales, nos decían con mucha frecuencia que el tratamiento médico debe ser integral. Paciente al que uno no le trata sus emociones y su alma, paciente que no va a llevar el tratamiento de pastillas y terapias. Entonces uno se convierte también en una especie de médico de las almas. Y es distinto, porque uno descubre que hay mucha necesidad. Es verdad que en nuestro país se sufre mucho, hay muchas condiciones de salud que no deberían existir. Me tocó hablar una vez con un grupo de médicos de Estados Unidos, guiándolos por acá, y ellos decían, pero acá la diarrea infantil es una enfermedad, pero debe ser un signo de una enfermedad. Y aquí niños mueren de diarrea, lo cual es inconcebible en otras partes del mundo. Aquí hay de todo, y aún así la mayor enfermedad es espiritual. Aún siendo creyentes, porque este país es muy creyente, hay como una debilidad general porque la fe la dejamos para cuando yo estoy en necesidad seria. ¿Y cómo se evidencia de que existe esa enfermedad espiritual y que es la que mayormente atormenta o ataca a los dominicanos? Solo hay que abrir el periódico, la violencia constante entre nosotros mismos, el desinterés y la indiferencia, el relativismo moral terrible que está gobernando prácticamente el mundo, y aquí entre nosotros, el mismo dominicano dice, no hombre, olvídate de eso, nada es nada, o para que se lo coja otro me lo cojo yo. Todo eso uno se da cuenta de que la fe que se tiene no está pasando por la carne, no está pasando por el cuerpo. Es decir, yo tengo fe en un momento, pero en mi vida cotidiana no aparece la fe. Y ahí uno se da cuenta que es débil. No es mala, sino débil. No tiene una coherencia. Omar, como médico y como religioso, ¿existen los milagros? Sí,
Sí existen los milagros, hay muchos milagros registrados. De hecho, para que un milagro sea considerado milagro, tiene que ser descartado desde el punto de vista médico la curación espontánea del cuerpo. Es decir, el cuerpo puede sanar, obviamente, pero hay situaciones que son, según la medicina, insanables, diríamos, incurables. O incurables. Y uno descubre que sí se curan. Por ejemplo, he conocido personas que por medio de una oración se han curado de la hipertensión arterial, que esa no se cura, de artritis, que no se cura de manera médica. Entonces sí hay. Y esos son los comprobados, ¿verdad? Hay muchos que no se comprueban porque no hay necesidad de ellos y la mayoría de la gente tiene testimonios de curación. Claro. Aún, por ejemplo, cáncer en fase 4, extrema, sí, que el médico ha dicho, mire, a usted le quedan X cantidad de meses o semanas. De esos son menos, pero los hay, porque ya ha ido progresando severamente la enfermedad y llega un momento que el cuerpo falla. Muchas de las personas mueren de fallo multiorgánico o de un paro cardíaco, es decir, se cansó el cuerpo de trabajar bajo ciertas condiciones y se detiene el corazón y se detienen los pulmones. Pero sí hay casos a nivel mundial, pocos, pero los hay. No sé si conocen a la Virgen de Lourdes, Nuestra Señora de Lourdes en Francia, que es la patrona de los enfermos. El 11 de febrero es el Día Internacional de los Enfermos. Allá en Lourdes hay muchísimos testimonios de curación, porque la Virgen pidió que se cavara en el piso a la Santita Bernardita, brotó agua y el agua que fluye en Lourdes es agua que cura. Y hay muchos testimonios. Allá hay un cuerpo médico voluntario que se encarga de descartar cualquier tipo de situación orgánica para demostrar entonces que ha sido un milagro. Ok, usted dice que que en la República Dominicana hay fe, pero que esa fe no tiene mucha coherencia, o yo le podría traducir que no es muy sólida, que es media floja. ¿Qué papel para que esa fe sea así tienen los medios de comunicación y las redes? Realmente estoy generalizando, ¿verdad? Porque habrá su gente con su mucha fe, pero generalizando sí, uno se da cuenta de que hay mucha influencia con respecto del aquí y el ahora. El inmediatismo es lo que está reinando. Tú quieres ser feliz, aquí y ahora es que serás feliz. Y por lo tanto, la fe no se fija en el aquí y el ahora. La fe tiende, hay una tensión hacia un algo más. ¿Qué es lo que yo le digo a la gente? Que no es el tiempo tuyo, sino el tiempo de Dios. Uno dice el tiempo de Dios, pero que hay veces que no entendemos eso. Cuando uno llega a su casa, cansado de trabajar o de la calle, lo que sea, y se pregunta profundamente, ¿tiene que haber algo más? ¿O es solo esto para lo que yo existo? Eso profundo, es el alma preguntándose, ¿hacia dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Quién soy? Y obviamente en la fe, en Dios, pues puede encontrar respuesta. Como no se nos presenta la fe como algo normal y cotidiano, al revés, se echa hacia un lado porque lo único importante ahora mismo es la razón, y la razón demostrable científicamente por el método científico. Entonces, obviamente, yo lo que necesito es dinero, tener, poseer, ser, tener un algo, un influencer, un coach, lo que sea, y lo demás pues yo lo dejo para la esfera privada. La esfera privada entonces termina olvidándose porque los medios de comunicación, en general, ¿verdad?, las redes sociales, te invitan a ser una persona enteramente pública. Si no hay fotos, si no hay videos, no sucedió. Ese afán de compartir. Entonces lo que tenemos nosotros es que poner una especie de freno para darle coherencia a todo eso. Hay medios, hay que utilizarlos, pero no que mi vida dependa de eso que yo publico. Omar, dentro de las celebraciones de la Semana Mayor, tú los domingos de Ramos haces una especie de cena judía, como una preparación para los fieles. ¿En qué consiste? Es una catequesis que nosotros damos porque mucha gente se olvida que la Eucaristía tiene un sentido originalmente judío. Cuando uno prepara la cena judía, le pone los platos a las personas con cada uno de los elementos, le sirve las 4 veces que se sirve el vino y se lo va explicando, uno descubre que el Señor Jesús instituye su cuerpo en un momento específico, no es cualquier pan. Y hay unos signos que representan su resurrección, su muerte y resurrección. Por ejemplo, se supone que son solo 3 panes y se reparte con los reunidos.
El segundo pan es el que se parte por la mitad y esa mitad se envuelve en un paño blanco de lino y se esconde. Los judíos no saben por qué hacen eso se llama la ficomam, pero esa es la comida de la gracia, de la vida verdadera, y luego entonces se reparte lo otro. Eso representa a Cristo siendo envuelto en la sábana santa, sepultado, y que luego volveremos a ver dentro del gran banquete. Si ustedes se fijan en el libro, en los Evangelios y en el Apocalipsis, el Señor dice, vendrán las bodas, habrá un banquete, yo les tendré preparado un vino nuevo. Y asimismo entonces, lo que vamos explicando con la sangre, que en el contexto de la cena judía es que Cristo entonces crea, instituye su cuerpo y su sangre, y por lo tanto, una misa bien celebrada, un judío entra y la ve y reconoce qué es lo que está sucediendo. Solamente que cambian unos cuantos signos, porque esos signos se convierten en sacramento. Sacramento es un conjunto de signos o un signo que hace referencia a una realidad superior que no podemos entender por los sentidos, pero que hace justamente eso que significa. ¿Cómo así? El agua derramada en el bautismo, como asociamos el agua a limpieza, verdaderamente está limpiando el alma de la persona. Y así entonces en la cena judía es una catequesis, no es nosotros celebrando la cena judía, es una catequesis inmersiva. Explicamos que, por ejemplo, el Señor no concluye la cena. La cena judía termina, cantan los salmos y después se hacen unas oraciones. El Evangelio dice, cantaron los salmos y salió al huerto de los olivos. Esas oraciones finales dicen básicamente, todo se ha cumplido, damos gracias a Dios no sé qué cosa, y luego dice, nos vemos el año que viene en Jerusalén. En la cruz, Cristo dice, todo está cumplido. Y uno dice, pero ven acá, era cena. No se supone que es de noche, eso dice el libro del Éxodo, tiene que ser de noche. Se oscureció el cielo al mediodía. Se hizo de noche para que la cena se completara, todo está cumplido. Cristo toma el fruto de la vid. Él no dijo, no volveré a tomar del vino, sino del fruto de la vid. ¿Qué le dan en una esponja? Vinagre, el vino agrio. Y entonces todo está cumplido y ya Él le había dicho a los apóstoles, no salgan de Jerusalén porque allá les enviaré la promesa del Espíritu Santo. Entonces uno ve que la cena en la que el Señor instituye todo se continúa hasta la cruz y por lo tanto Cristo es el verdadero Cordero, el verdadero pan, el verdadero vino y la Iglesia tiene 2000 años celebrando eso. ¿Cómo encaja en todo eso la bioética, tus estudios de bioética? Bueno, en esto último nada. No. Pero por ejemplo, en el comentario anterior, en todo. O sea, cuando uno se da cuenta de que todo lo humano, toda acción humana, uno puede emitir juicios de valor ético, sobre principios, sobre valores, etcétera, uno dice, bueno, pero al final entonces todo el mundo debería tener un conocimiento mínimo de bioética, porque el problema ya no es bueno o malo, sino en función de la realidad de la persona o grupos de personas, qué tan bueno o malo puede ser. Porque yo puedo, por ejemplo, ofrecerle a un paciente de cáncer terminal una terapia que puede mejorarle todo su dolor, pero puede acortarle la vida, como sucede con muchos analgésicos. Y eso hay que ponerlo en una balanza. Y a veces la balanza no tiene 2 platillos, a veces tiene 4, a veces tiene 6. ¿Por qué? Y si esa persona que está falleciendo no es sencillamente mi mamá mayor, sino el que provee en una casa. Y si esa persona entonces tiene ciertos intereses de índole religioso, por ejemplo, el tema de los testigos de Jehová con las transfusiones de sangre, se le podría dar. Ya han cambiado hace unos días esa doctrina ellos, pero eso era un tema serio. Y en la sociedad nosotros tenemos que tomar en cuenta a todo el mundo, porque no es lo que yo diga. La verdad se impone ella sola, lo que sí hay que abrirle el camino. Omar, se ha perdido la solemnidad, se ha perdido la fe, la esencia de lo que es la Semana Mayor. Comentamos nosotros en otro programa, Jacqueline y yo, de que bueno, no se hacía ruido, las emisoras tenían música sacra, todo el mundo permanecía en silencio, muy pocos se iban al exterior. Hoy en día esto es, bueno, hay que preparar incluso un operativo costosísimo para evitar que la gente decida matarse.
Sí. Entonces, o todavía tú crees que permanece algo de aquello. Hay un algo y hay algunos grupos que están tratando de rescatar, pero realmente se ha perdido. Fíjense que, por ejemplo, hablamos de Semana Santa, pero todavía se trabaja hasta el jueves. Entonces no es una Semana Santa. Estamos hablando de 3 días santos. Jueves, viernes, sábado y el domingo porque no se trabaja. Pero que si comenzara desde el domingo, el lunes, entonces se fueran de vacaciones desde que entonces ese es el problema. ¿Qué deberíamos hacer? Evangelizar con el testimonio. Yo insisto, recuerden que Semana Santa tiene el apelativo santa. ¿Qué tiene de santo ir a beber, emborracharse? ¿Qué tiene de santo ir a cometer pecado a todo dar si ni siquiera tenemos a Dios en el corazón? ¿Y qué debería hacer la Semana Santa? Lo ideal, ¿verdad? Sin imponer ¿O nada. para qué se sacó esa semana con el de que era una Semana Santa? Bueno, esa es la idea del concordato, de que esa semana no se trabajara para que los fieles pudieran asistir a la liturgia. Se supone que era eso, pero entonces nosotros mismos nos hemos quedado callados, no hay denuncias, hay conciertos a todo dar, me parece que es el Viernes Santo en el interior. ¿Cómo es posible que ninguno estemos alzando la voz? Bueno, separación iglesia-estado. Sí, pero de todos modos sigue siendo Semana Santa. O sea, no es algo del calendario estado y punto, sino que tiene su connotación religiosa y es eminentemente religioso. Entonces, ¿qué debería ser la Semana Santa? Si empezamos con el Domingo de Ramos, que Cristo entra triunfante en Jerusalén, el lunes la unción en Betania, el martes la maldición de la higuera, el miércoles Judas lo entrega, todo tiene su significado que cada uno entonces puede interiorizar. Antes había películas, documentales, radionovelas, me parece que hubo en algún momento, y los papás cuidaban. No hagan ruido, no pongan música alta. Pero ¿dónde está todo eso? Hay que reevangelizar a los evangelizados. ¿Por qué? Porque somos mayoría cristiana. Se supone que tenemos que tener cierta piedad y no se nos está pidiendo ir de rodillas a un sitio, sino tener piedad. Y si se midiera lo que realmente guardan la Semana Mayor, la Semana Santa, con los que no, obviamente los que no van a ganar, porque ahora hay más personas que se van de vacaciones a conciertos y demás. Entonces, ¿tiene sentido que todavía siga haciendo la Semana Santa? Claro que sí. ¿O es un pretexto para que se vaya la gente de vacaciones? Pero y si se va de vacaciones, entonces ¿de qué sirve tener la Semana Santa? Bueno, lo que pasa es que la Semana Santa es de la iglesia, es de la fe cristiana. Yo entiendo que si la gente quisiera tener una semana de vacaciones, pues que hagan su semana de vacaciones, pero no en la Semana Santa. Es el mismo tema del carnaval. El carnaval se supone que era antes de Cuaresma, ¿verdad? Ya da igual. Pero tiene que haber un anuncio de lo bueno y una denuncia de lo malo, sí o sí. No son los finales de los tiempos y que ya, perdimos la batalla, no. Sino que tenemos que volver a decir las cosas. ¿Por qué? Porque ha habido un relajamiento. Nosotros en formación, la Iglesia Católica y los cristianos en general, en la formación nosotros tenemos como 40 años de vacío. Hay 2 generaciones que sí sabían ser cristianos, pero después hay 2 que no. Que tú vas a misa si tú quieres, tú lees el Evangelio si te da la gana. No, y te viste como tú quieres para ir a la misa. Te viste como tú quieres, etcétera. Ese vacío de formación, obviamente que tú lo llenas con lo que te dé la gana. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volver a dar formación. Empieza con el testimonio. Obviamente, yo tengo que ser coherente para poder exigirle al otro que sea coherente. Y los papás ya no son papás, son adultos con niños. Es decir, no corrigen, no educan. No, déjalo que sea así, déjalo que siga con eso, que desarrolle su personalidad. Y mientras tanto, el mundo metiéndole disparates en la cabeza. ¿Y dónde tú has visto gente con tantas cosas en la cabeza que pueda decir, estos son mis principios? Si en ningún momento se le han enseñado principios y valores. Entonces después queremos funcionarios que tengan principios, queremos cuando ni siquiera no robarás resuena en la mente o en el corazón. Porque el que roba mucho fue porque empezó robando poco. Y todo eso uno tiene que pensarlo y tratar de llevárselo desde chiquito. A mí me toca asistir a colegios y dando charlas de sexualidad, de bioética, etcétera. Íbamos a lo que ahora es secundaria, ¿verdad?
y tuvimos que bajar a primaria. Tuvimos que bajar a cuarto. ¿Por qué? Porque ya en secundaria ya venían con unas ideas que eran extrañas. Muy concebidas ya. Exactamente. Entonces, cuando bajamos a cuarto, niños y niñas de 7 añitos, es que descubrimos que ahí es donde empiezan ellos a coger cosas del celular, de la tablet, del YouTube, y uno tiene que llevar las armas, porque tú no le vas a bloquear todo eso. Tienes que darle los principios para que puedan entonces ellos desarrollarla. Claro. Omar, tú hablaste de la Santa Cena y uno encuentra en los evangelios que hay cuestiones que no son similares. Por ejemplo, uno coge el evangelio de San Mateo y cuando Jesús anuncia que alguien me va a entregar y Judas dice, ¿acaso soy yo? Dice, tú lo has dicho. Pero en el de San Juan, él le dice, tú lo has dicho, pero le dice, haz lo que tengas que hacer. Sí. O sea, cualquiera pensaría que Judas fue un instrumento para que se cumpliera la palabra. Sí. De ahí que Bosch escribió hasta Judas, el gran calumniado. Sí, fue un instrumento, claro está, pero estaba en su plena libertad de hacer lo que iba a hacer. ¿Por qué? Porque cuando Cristo le dice eso es jueves en la noche, pero ya Judas lo había entregado el miércoles, lo había vendido por 30 monedas de plata. O sea que Cristo lo que estaba diciendo ahí es, yo sé lo que tú has hecho, ve y hazlo, según tu libertad, hazlo. Y era irse de la cena para ir a ponerse de acuerdo con los sumos sacerdotes y sus guardias para llegar al huerto de los olivos. Era un ponerse de acuerdo, pero de que es instrumento, como todos nosotros, sí. Nos vamos a una breve pausa comercial, continuamos con esta interesante conversación con Omar Arbaje de Moya, médico, teólogo y predicador católico. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el doctor Omar Arbaje de Moya. Él es médico, teólogo y predicador. Doctor, estamos viendo ahora mismo que se está librando una batalla, que no sabemos quién la va a ganar. Esperamos que sea lo bueno y lo justo. Con esta carrera con los medios de comunicación, que pareciera que a veces lo malo es bueno y lo bueno parece malo. Sí. Y vemos que ahora mismo la gente se vende por un Rolex, un reloj, porque todo el mundo, el éxito está relacionado a que usted tenga un vehículo de alta gama y a que usted tenga mucho dinero. Entonces, luchar con eso, donde todo el mundo quiere ser famoso, influencer, tener millones y conseguirlo rápido y fácil. Sí. ¿Cómo luchar con todo eso que tiene mucho poder, como son los medios de comunicación y las redes, bueno, y esos símbolos que se venden? Desde pequeñito. No es que ya hemos tirado la toalla con los adultos, pero es que hay que empezar desde pequeño, porque esas personas que piensan así, en algún momento decidieron que no hay un más allá, que el Dios que todo lo ve es un invento. No hay, y no solo por esto de la fiscalización de Dios, sino oye, hay principios que van más allá del aquí y el ahora, pero para eso hay que, a la gente no le gusta, pero memento mori, recuerda que morirás. Esa teoría, esa teología se usaba durante muchos siglos y a la gente no le gusta. Que es la iglesia hablando siempre de la muerte y demás, pero es que es prácticamente lo único seguro. Recuerda que todo lo que tú tienes ahora no servirá para nada en el más allá, a menos de que haya puesto eso al servicio de los demás. Pero son los mismos papás. Yo recuerdo que yo les decía a unos padres, cuando tú de tu trabajo te robas una resma de papel para tus hijos o lapiceros para el colegio, la escuela, ya tú estás fomentando este tipo de actitud. Que robar siempre y cuando no te descubran. Y por eso me pregunto yo, cuando a alguien lo agarran para someterlo en la justicia, que dice que ¿se arrepiente del hecho cometido o se arrepiente de que lo hayan agarrado? Porque verdaderamente en lo profundo del ser humano, en su alma, en su corazón, incluso en su conciencia, tiene que haber un cierto dolor hacia las cosas malas. Y esa es la famosa invitación constante durante Cuaresma
conviértete y cree en el Evangelio. Y si no lo hay, ¿usted no se ha encontrado con casos de que no hay ese arrepentimiento ni Claro esa? que sí, claro que sí. Hay muchos casos de esos. De hecho, por ejemplo, en la justicia de Estados Unidos son de los casos que terminan en la pena de muerte, ¿verdad? Que le envían un sacerdote y lo rechazan. Ahora, la realidad espiritual es una realidad. Muchos de esos casos tienen influencia demoníaca. Y esto, decirlo en los medios de comunicación, ustedes saben que eso es un problema, pero es una realidad. Y entonces, ¿cómo se resuelve eso si es demoníaco? Y cómo una persona que comete un delito grave, que sea, y algunos catalogan que está en un enfermo mental porque no tiene discernimiento de lo bueno y lo malo, o que sea una influencia demoníaca. ¿Cómo ver esos casos? Integral. Es la atención integral. De una vez buscamos el especialista en psiquiatría o en psicología, pero también un especialista en lo espiritual. Habría que llevarle. Pero nosotros ¿Pero y no qué peso contemplamos tendría eso. y de qué serviría cuando ya una persona está condenada a muerte, por ejemplo? Su arrepentimiento. ¿Por qué? Porque esta vida no es la única vida. Creemos en la vida del mundo futuro. Entonces el condenado a muerte ya, ahí, justamente antes de morir, si se arrepiente puede llegar al cielo, que es a eso que aspiramos. Pero la mayoría creemos, hasta en nuestra forma de hablar, que es aquí y ahora. Hablando de esa parte, doctor, para mí siempre me ha llamado la atención porque en las escrituras no está muy claro. Cuando usted fallece, usted inmediatamente, su alma va al cielo, al infierno, al purgatorio, o usted queda en un sueño profundo y cuando Jesucristo regrese, entonces usted resucitará entre los muertos. Las dos cosas. ¿En qué sentido? Desde que uno muere, el alma pasa a la presencia de Dios, donde es juzgada individualmente, pero el cuerpo queda en un sueño profundo. Cuando el alma se separa del cuerpo, esa es la muerte. El cuerpo descansa, de ahí viene la palabra cementerio y cama, tienen el mismo origen. Cementerius, cama, es lugar de descanso. Y por eso nosotros oramos por el descanso eterno de los difuntos. El alma está siendo juzgada en la presencia de Dios. Y si es juzgada buena, pues empieza a disfrutar de las cosas del cielo. Si es juzgada mala, las cosas del infierno. Y si es juzgada como quisiste ser buena, no pudiste, te faltó algo, ven, purifica el purgatorio. ¿Qué pasa? Al final de los tiempos, cuando Cristo venga, que será la resurrección de los muertos, todas las almas volverán a los cuerpos, al mismo cuerpo. Ese cuerpo resucitará, aunque haya sido incinerado, aunque se haya ahogado en el mar, se resucita con su alma y luego pasamos todos al juicio final. El juicio final no es de apelación, ni vamos otra vez a hacerte quedar mal. El juicio final no es tanto para el individuo, sino para que se muestre la gloria de Dios. Es decir, fíjense que Dios siempre tuvo la razón, la verdad, y todos aquellos que estuvieron con Dios, pues disfrutarán entonces definitivamente el cielo. En la fe cristiana no cabe el concepto de reencarnación. No cabe, porque sería contradictorio con la misma creación, que Dios nos crea a su imagen y semejanza, y por lo tanto cada uno es un individuo. Desde el momento mismo de la concepción, un individuo hecho único a lo largo de la historia de la humanidad. Único, sin parecido jamás en la vida. Doctor, ¿el dinero, tener dinero es bueno o es malo a la luz del catolicismo y de lo que creen en Dios? A la luz del Evangelio. O a la luz del Evangelio. Es bueno siempre y cuando no estemos apegados al dinero. ¿Cuál es la diferencia? Porque dice como él, más fácil pasa el camello por el ojo de la aguja, que un rico entrar al reino de los cielos. Pero es el rico el apegado al dinero, porque ya el Señor había dicho, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué quiere decir eso? José de Arimatea, que es el que envuelve al Señor Jesús en la sábana y le regala su sepulcro y demás, era rico, era alguien con mucho dinero. Los amigos del Señor Jesús de Betania, los que vivían en Betania, Santa Marta, Santa María y San Lázaro, eran ricos, eran personas pudientes y no por eso entonces se condenaron. El problema está en yo creer que el dinero que yo tengo es mío y de nadie más. Es tuyo porque te lo ganaste, ¿verdad? La propiedad privada. Pero también piensa, por misericordia, en el que no tiene. Hay un santo de la iglesia, San Juan Crisóstomo, de los primeros siglos, que él dice,
El dinero que tú tienes, que te ha tocado tener, realmente no es tuyo, es del prójimo, pero a ti te toca administrarlo. Y por lo tanto tú puedes usarlo en lo que tú quieras, siempre y cuando ayudes a los demás. Pero y eso de que deja todo y sígueme, como que tú tienes el dinero y para tú creer y hacer las cosas bien, conforme al evangelio, tienes que despojarte de todo el dinero que tienes. El desapego. No es venderlo todo. Esa parte del evangelio habla de la vocación a la vida consagrada. Si quieres seguirme, déjalo. Pero cuando él habla en general, él dice, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que es mucho peor que dejar el dinero, porque es dejar tus comunidades, tus gustos, etcétera, lo que tú eres, dejarlo, que cargue con su cruz y me siga. Hay un pasaje en el evangelio que hay un joven rico que le dice, Señor, ¿qué debo hacer para seguirte? Cumple los mandamientos. Lo cumplo desde chiquito, dice. Pues déjalo todo y sígueme. Ya en ese caso era el apego que el joven tenía. Por eso dice, se entristeció y se fue. Tú puedes tener dinero, de hecho tú puedes ser millonario, no pasa nada, siempre y cuando tú siempre seas solidario. Esa es la clave. ¿Dónde está el problema serio nuestro? En el egoísmo que estamos viviendo constantemente desde hace varios años. Lo mío es mío, el otro que se vaya para la porra. Y entonces, ¿dónde está la verdadera caridad? ¿Cuál es la situación con la caridad? Que yo no puedo imponer una ley sobre la caridad. Yo no puedo decir, tienes que amar al prójimo. Eso tiene que salir desde la libertad, porque si no, no tiene mérito. Omar, hay un tema que yo he visto que tú has tratado en entrevistas, que es el tema de los hijos y el tema del momento, del ambiente, que no solamente ya es legalizar el aborto, sino que ya las parejas cada vez tienen menos hijos porque la situación está difícil, porque ambos trabajamos, hasta llegar al extremo de parejas que deciden no tener hijos. Y decir que tienen un perro. Mejor tenga un perrito. No, y le dan la categoría de hijo. Y le dan la categoría de hijo. ¿Cómo tú ves eso desde un punto de vista religioso? Eso es terrible. Pero ahí lo que hay es un cambio en la antropología, o sea, la manera en la que nosotros nos estamos comprendiendo a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si yo soy capaz de igualar mi dignidad a la de un animalito, por mucho que yo lo quiera, quiere decir que yo he cambiado mi manera de entenderme. Y eso viene desde hace muchos años estableciéndose. Ustedes y yo, según unas corrientes, no somos administradores de la naturaleza, sino una parte más de la naturaleza. Tanto así es que se dice, ¿sabe cuál es el problema del mundo ahora mismo? El ser humano. Dejen de tener hijos, maten a todos los que hacen daño y contaminan y verán que el mundo será mejor. Pero es que el mundo es mundo, no tierra, no planeta Tierra, el mundo es mundo por el ser humano. El ser humano es lo que hace que el mundo sea. Entonces, si nosotros hemos cambiado esta antropología, la manera de entender todo, claro que el perro tiene la misma dignidad que yo. ¿Y es posible volver a lo original? Sí. ¿Y cómo? Con una conversión. Es sencilla, pero es pesado también, porque implica yo dejar de pensar así. Yo primero reconocer que estoy mal, pensando mal. Pregunto yo. Porque ahora se usa mucho el libre albedrío, este cuerpo es mío y yo hago con él lo que quiera, yo no tengo que pedirte a ti. Si fuera libre albedrío, ahí no está el albedrío. Pregunto yo, ¿la dignidad existe en los animales? La respuesta de mucha gente es que sí, pero realmente no. Porque la definición de dignidad, por ponerla sencilla, es el respeto que se le debe al ser humano por ser un ser humano. Ahí se descartan todos los animalitos y todas las plantas, que no quiere decir que los maltrate. Al revés, debo administrarlos correctamente, pero no darle la dignidad que no tiene. Entonces yo puedo ponerle ropita a mi perrito, yo puedo llevarlo al médico, dejarlo en un hotel, lo que sea, pero también tengo que atender a los que tienen necesidad. ¿Por qué? Tuve hambre y me diste de comer, no es al animalito, es a los hermanos, incluso al que yo menos soporto. Eso sería virtuoso. Y vivir las virtudes de manera heroica se llama santidad. O sea que la santidad no es difícil. Pero parecería que es difícil, porque hay menos santos que en el tiempo pasado. Sí, parecería difícil, pero no sé si conocen, hay un santito, jovencito, como de 14 añitos, de México, sí. San José Sánchez del Río, sí. Que él decía, mamá, déjame salir, que están matando gente por la fe. Ahora, mamá, más que nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo.
eso digo yo ahora. Como ahora hay tanto bombardeo, el que se mantiene firme en principios, ni siquiera estoy hablando de la fe, en principios y valores, es un problema, pero se convierte en un paradigma. Ok, ¿cuáles principios y cuáles valores? Por mencionar los más importantes. Ah, bueno, porque iba a decir todos. Exactamente. Porque pero, los valores pero valen. vamos a contextuar, vamos a ponerlo en contextualizar, perdón. Sí. Para cuáles de esos principios, mencionar algunos, y cuáles valores. Por ejemplo, la solidaridad, por decirlo en un contexto dominicano. Ya. Ah, pero el dominicano acoge mucho, no siempre. Acoge al extranjero, pero entre los míos yo tengo división. Entonces, tuve hambre, me diste de comer, empieza en casa. Sed de beber en casa. Al marido que no me cae muy bien ahora mismo, a la esposa que está media remolona. Por ahí, el tema de la solidaridad y con el prójimo. ¿Cuántas veces hemos visitado al que sabemos que está enfermo? Mental, por ejemplo. No tenemos que irnos a la frontera para resolver los problemas. Están aquí con nosotros. Pudiera ser uno, el tema de la solidaridad para fomentar otro, la unidad. El Señor dice, bienaventurados los que provocan la paz, los pacificadores. Si yo provoco unidad, es decir, no es que nos olvidemos de las diferencias, es que hagamos énfasis en las cosas que tenemos en común. Todos tenemos las mismas necesidades ahora mismo. De hecho, hasta el que más tiene en lo material, menos tiene en otros aspectos. Y por eso entonces pudiéramos nosotros apoyarnos en ese tema de la unidad. Y sinceramente, el tema de la caridad, pero como la describe el Evangelio, porque pensamos que amor es besitos y abrazos, y amar no es besitos y abrazos. Amar es tolerar con paciencia los defectos del otro, por ejemplo. Doctor, ¿cómo es la cosa? Me metí, ¿verdad? Ay, me dio duro. ¿Cómo es? Tolerar con paciencia los defectos del otro. Es verdad que... Y algunos dirán, ¿por qué yo tengo que aguantar los defectos? Es verdad que se hace que déjame salir de los tóxicos, como se recomiendan ahora, de los tóxicos y el de que no me aporta. Entonces, ¿cómo se ve eso? Pero fíjate la perspectiva. Es yo, los otros en función de mí. Déjame salir de los que me hacen daño. ¿Y por qué no mejor? Déjame yo ser el que hace bien. Para yo ser el que hace bien, tengo que meterme entre los que hacen daño. Porque si ya los otros están bien, no van a necesitar del bien que yo tengo. Por aquello de buscar al enfermo y no al sano. Exactamente. Omar, muy agradecido de verdad. Nos ha dado una magnífica entrevista de mucho contenido espiritual. Vamos a tener que evitarlo más veces, sí, Ramón. Y que va a servir tanto hoy jueves como también el domingo en Propuesta Semanal. Muchísimas gracias de verdad, Omar. Un gusto. Muchas gracias. Nos vamos a comerciales. Nos vemos en la recta final del Telematutino 11.